industria petroquímica global y Venezuela, a cargo de nuestro ponente invitado de hoy, Enrique Torres Galaviz, en el marco de la serie de conferencias que pertenecen al programa de formación de gerentes de la industria petroquímica nacional que desarrolla el IESA desde el mes de febrero de este año. Los micrófonos permanecerán apagados, se los recordamos. Las preguntas que puedan realizar se podrán hacer efectivamente en el chat por escrito y serán respondidas por el ponente al finalizar su presentación. Cedo la palabra ahora al ingeniero Juan Sabo, que es el encargado de presentar a nuestro ponente de la tarde de hoy. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a María Estela en darles la bienvenida a todos. Y como saben, tenemos en nuestra sala virtual con nosotros los estudiantes del programa de formación de gerentes en la parte petroquímica. También tenemos profesores, tanto invitados como profesores del IESA, y un grupo de personas adicionalmente invitadas, y a todos pues le agradezco su presencia. Nuestro conferencista de hoy es, como mencionó María Estela, es el ingeniero Enrique Torres. Enrique es ingeniero químico graduado de la Universidad Central y del Zulia, y son dos universidades. Que está curioso es porque en la época que Enrique estudió hubo lo que se dio a llamar la renovación en la Universidad Central. Entonces él comenzó en la Central y terminó en el Zulia. Por eso están las dos universidades nombradas. Después de graduarse ingeniero, ocupó una serie de posiciones técnicas, administrativas y gerenciales en diferentes empresas privadas. Y el proceso que suspendió temporalmente en 1978 para obtener la maestría en administración de negocios, especializado en finanzas en Boston University. Desde 1986 hasta el 2002 trabajó en Pequiven. Parte de ese tiempo, entre 87 y 94, tuve la oportunidad de trabajar junto con él y hacernos bastante amigos. En Pequiven él se desempeñó en la función de planificación y nuevos desarrollos, y en nuevos desarrollos particularmente él fue el que estructuró el financiamiento de uno de los proyectos más recientes, últimos proyectos grandes que se hizo en Pekín, que fue Fertinitro. En el año 2000 fue designado director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Pequiven. Bueno, como ustedes todos saben, Pequiven es el brazo o era la filial petroquímica de Petróleos de Venezuela. Entonces, Enrique, como se ve en la pantalla, nos hablará de la industria petroquímica. Básicamente nos va a montar en una máquina de tiempo y nos va a llevar primero a los principios del siglo pasado, y de ahí desarrollará y nos mostrará el desarrollo de la industria petroquímica internacional, y después hará un reset para devolvernos a mitad del siglo pasado para hablarnos de la historia de la petroquímica venezolana. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Enrique para que nos haga ese viaje en el tiempo. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos a todos los invitados y a todos los estudiantes. Quería añadir algo a la introducción que hiciste. Es que yo entré en el 85 a Pequiven específicamente con la misión de entender la petroquímica para ver qué proyectos podíamos hacer. Eso fue la introducción que me hizo Aldo Coruzzi, me dijo, eso es lo que queremos que tú hagas. Le dije, bueno, yo tengo que estudiar la cosa porque yo no he trabajado en petroquímica, por supuesto. Pero de ahí empezó todo mi aprendizaje en los distintos eventos, etcétera, etcétera, que me llevó a conocer de todas las cosas que les estoy hablando. Les comento de antemano que yo tengo un escrito que cubre más o menos todo de lo que vamos a hablar, de forma
que no tienen que tomar notas más que de las preguntas. Si no hay tiempo al final de las preguntas, por alguna razón, las que no contesten en el momento, me las dejan saber a través de María Estela y yo se las incluiré en ese escrito. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Les voy a hablar primero de la industria petroquímica internacional, de cómo nació y cómo se desarrolló, etcétera. Lo dividí en 4 periodos por eventos que marcaron de alguna forma la industria. Después vamos a ver las 5 empresas más importantes, porque creo que hay un aprendizaje que ha implicado toda esta evolución que hemos tenido en la industria. Y voy a hablar de 3 casos especiales, de 3 compañías especiales que son interesantes, bueno, por distintos motivos. Después vamos a pasar a Venezuela, donde está dividido el esquema en 5 eventos o 5 periodos que marcaron diferencias. Entonces, bueno, vamos a empezar con la industria internacional. Primero es el periodo 1900-1925. Quiero explicarles que ya había antecedentes, había sobre todo en Alemania, que es vamos a decir, el manantial de la industria petroquímica, donde nació todos los principales empresas. Allá ya en el año 1865 se crea BAF, y BAF estaba trabajando con distintos materiales. Él fue el creador de la baquelita, que es el primer polímero, pero de hecho no era polímero, lo hizo un material que sirvió para hacer moldes y cuestiones de esos distintos productos. La baquelita, para los que están mayorcitos, es el material que se hacía los teléfonos de antes, que eran negros, los que ponían en las casas. Hasta el año 60, 70, por ahí estuvieron esos teléfonos. Ya BAF para el 1800, se creó en 1865, 1877, ya tenía filiales en Moscú. O sea que no hay duda que como vamos a ver a través de los periodos, que BAF es la industria más importante de la historia en petroquímica. En la industria la petroquímica empieza realmente en los años 1900. Todo esto que hizo BAF, estaba Bayer y estaba Hersh también, y ACFA, estaban investigando cómo hacer diversas cosas. La industria comienza realmente en Alemania, cuando BAF ya había descubierto cómo hacer amoníaco, urea y también metanol, pero con otros materiales. Amoníaco lo hizo a partir de carbón, el metanol lo hizo a partir de madera. En el mismo tiempo, en este mismo periodo, esto sí ya dentro del periodo que estamos hablando, nacen Dow, DuPont y Carby, Union Carbide, que son las 3 empresas, históricamente fueron las 3 empresas más grandes, más importantes de la petroquímica americana. Ya con el petróleo comienza pues la verdadera petroquímica, que ya pasa de la madera y el carbón al petróleo, y sintetiza también el amoníaco y al metanol a partir de la nafta de la época. Sucede que Alemania pierde la guerra y le copian a los alemanes las pocas patentes que tenían. Ahí
en todo ese periodo, 1920 hasta el 25, la clave era tecnología. El que tenía tecnología era BAF y BAF era el que producía. Pues no hay otra, no había otra forma esa era la clave. No importaba cuánto costaban las plantas ni tal, porque no había nada más, había un solo productor. Pasamos la lámina. Luz Estela. ¿Aló? Ok, ya la pasé. En 1926-45 sucede que descubren también en Alemania el reactor de alta presión. Con el reactor de alta presión comienza, y también hubo otro, junto al reactor de alta presión, en Alemania descubrieron la polimerización, es decir, la repetición del mismo del etileno pasar a polietileno, que son cadenas infinitas de etilenos pegados, o del propileno, del butadieno, etc. Eso llevó a que precisamente BAF nuevamente descubrió el estireno, el poliestireno, el polietileno, el polipropileno, el PVC. O sea, que descubrió prácticamente la base de toda la petroquímica del plástico. Ahí sucedió que en el medio de todo esto, que Hitler ordenó que se fusionaran todas las empresas de química de Alemania. BAF, Bayer, Hirsch. Bayer en esa época estaba en petroquímica también, ahora es puro remedio. ACFA y otra quinta. Cuando pierde la guerra Alemania, sucedió que la parte que ganó la guerra, los aliados, se copiaron las tecnologías de BAF que tenían en las diversas plantas que tenía en Europa, etcétera. Eso llevó al próximo ciclo, que un cambio sustancial que vamos a ver. Aquí también la clave hasta ese momento era pura tecnología. BAF era el dueño de la tecnología y hacía los productos, era prácticamente el único gran productor. El siguiente, el hecho, la lámina, pasa la lámina, no me quiere pasar. ¿Aló? Génesis. Ok. ¿Qué pasó con la lámina? ¿Aló? Allí está activa, profe. Ok, aquí está. Comenzó la competencia. ¿Por qué comenzó la competencia? Porque al copiarle las tecnologías, básicamente los americanos y los franceses, los ingleses no copiaron la tecnología porque ellos se habían comprometido, o en general se habían comprometido que no iban a suceder lo mismo de copiarle la tecnología, y a la hora de la verdad el único que lo respetó fue los ingleses. Pero empezaron Dow, DuPont y Carval principalmente, y también la empresa IDF Chimie de Francia, empezaron a crear sus propias tecnologías sobre la otra, o sea, con ciertos cambios, y empezaron a licenciar la tecnología, que BAF no lo había hecho antes. BAF entonces eso cambió el negocio. BAF reaccionó y lo que hizo fue empezar un proceso de expansión muy rápido alrededor del mundo, yéndose a hacer plantas en los sitios donde había más mercado. Pues. El resultado de esto, que empezaron a entrar una serie de actores nuevos
que simplemente compraban tecnología y producían diversos productos de acuerdo a la tecnología. En este caso, vamos a decir, el factor más importante para el desarrollo de la petroquímica fue o fundamental, era tener mercado y saber comprar la tecnología. Había bastante diferencia entre las diversas tecnologías que habían creado. No, hoy en día las diversas tecnologías son más cercanas una a otra. Pero el mercado empezó a ser lo fundamental en lugar de, ¿cómo se llama? En lugar de la tecnología. Ok. Aló. Sí, profe, lo escuchamos. Tienes en mute el micrófono. Ajá, ahora sí. Ok. Entonces estamos... Otra vez estás en mute. ¿Ahora? Ahora sí lo escuchamos. Ok. Sí lo escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces, en el periodo 2001-2020 sucedieron cosas, dos hechos que son muy importantes, que han cambiado el negocio. Uno es, o tres hechos. Uno, entró Exxon y Sabic a ser unos actores. Otro que Sabic y Exxon entran juntos. Parecía extraño que Exxon entrara porque Exxon siempre había sido petrolero y ¿cómo se llama? Y era quizás era la empresa más importante del petróleo, de tanto que consideraba que ese era su negocio principal. Tanto que a Rockefeller, una vez cuando era presidente, le preguntaron cuál era el mejor negocio del mundo, dijo que una industria petrolera bien manejada. Sí, insistieron, y el segundo es una industria petrolera mal manejada. O sea que estaba dedicado netamente al petróleo. Pero sucede que Sabic abre sus campos petroleros en los años 70, 80, y en ese momento, más o menos cuando nosotros estábamos saliendo de las multinacionales, ellos estaban invitando a las multinacionales a participar. Y pusieron una condición, que el que obtuviera X, los mejores campos, tenía que acompañarlos a ellos en producción petroquímica. Y le pusieron dos condiciones importantes, o sea, más allá de que tenían que invertir con ellos, que ellos manejaran las plantas por 5 años y después entrenaran a personal saudita de Sabic, y después se lo pasaban, ellos iban a operar al 6º año. Y en el mercadeo pusieron más o menos lo mismo, pero a los 6 años o a los 7 años, donde a partir de ese momento empezaría cada quien a manejar su parte, y mientras en los primeros años, por supuesto, ellos iban a entrenarlo. Eso originó que Exxon, que no había entrado nunca en petroquímica, entrara, y que Sabic que entrara junto con ellos. Pues los dos se dedicaron sobre todo al C1 y al C2, es decir, al metano y el etano. Y se convirtieron en exportadores importantes.
Con estos dos productos vale la pena resaltar que hay una gran diferencia entre ellos y los otros productos, cuando hablas de aromático y tal, que son derivados del petróleo, de la nafta, que sucede que tanto el metano como el etano son muy malos, cuesta mucho transportarlos. Ambos es mucho mejor, y mientras que los productos que se elaboran con ellos, sobre todo los del C1, que son básicamente el metanol y el amoníaco urea, sí viajan fácil y en grandes volúmenes. Entonces, en estos productos eran los idóneos para hacer en un país petrolero que tenía gas asociado, como el caso de Venezuela. Mientras que los otros sucede exactamente lo contrario, que la nafta cuesta poco transportarla comparado con los productos que se hacen. Entonces, en este caso, los productos tienden a hacerse en lugar de donde está la materia prima, es donde está el mercado, porque esa materia prima, que es la nafta, viaja muy fácil y a menos costo que los productos que se elaboran. Otra cosa que sucedió, que aparecieron nuevas tecnologías para hacer posibilidad de hacer los plásticos y tal, deshidrogenación de propano, todas esas, pero ninguna de ellas, todas ellas están al mismo costo de la nafta. Para que tengan una idea más o menos, el etileno producido de etano cuesta como $200 la tonelada, usando como referencia un petróleo a $50, pues, a $50 el barril. Si ese propano, en esa misma condición, el que se usa, el etileno sale como en $300 por tonelada. En cambio, si es nafta, deshidrogenación de propano, y otros productos nuevos que materias primas que se estaban usando, que se estaban investigando, todos están encima de 600. O sea que el que tenga etano, que no es un producto común, lo tenía bastante Arabia Saudita, lo teníamos, estaba en nuestro petróleo que cuando producíamos, que eso lo veremos más tarde, hablemos de Venezuela, pero llevan una ventaja comparativa importante. Otro elemento que surgió en esta época fue una ola de adquisiciones tremenda, y de entonces desaparecieron empresas conocidas, surgieron otras nuevas empresas, en algunos casos fueron absorbidas por las importantes existentes, etc. Lo que originó una serie de nuevos actores en la industria. En todo esto, otro asunto que surgió en estos 20 años fue la aparición de una gran cantidad de metano y etano en Estados Unidos como consecuencia del fracking, que es la ruptura de las rocas de yacimientos viejos que tenían petróleo adentro. Entonces, esa es la fractura hidráulica de esas rocas, sacaron muchísimo petróleo, tanto que Estados Unidos pasó de ser el importador más grande del mundo a exportador bastante importante, entre los primeros, en cosa de 10 años. Y en el caso también originó la gran cantidad de metano y etano que originó, hizo que el metano, que históricamente estaba atado más o menos al mismo precio del petróleo, subía y bajaba con los precios del petróleo, en este caso se desligó y se fue más abajo de su precio energético.
pero siempre se ha mantenido encima de $3. Muy poco, yo estuve viendo cálculos y en los últimos años no ha estado en promedio ningún año abajo de $3. O sea que todavía los países que tienen gas a $1, $1.50, están en ventaja versus Estados Unidos. Todo esto, adquisiciones, etcétera, que estaba nombrando, han creado nuevos actores. Dicho esto, bueno, ya vimos más o menos cómo ha evolucionado de lo que era una industria que nació de tecnología. Los 50 primeros años era básico, cómo se ha ido a depender más de la tecnología. Es importante, pero se puede comprar, entonces no es una traba para hacerlo. Lo importante son las cuestiones que hay que considerar, son las situaciones geográficas, los mercados donde están, etcétera, a la hora de montar una nueva planta. Vamos a sacar unas conclusiones de todo esto, pero antes de eso, quisiera hablarle de las 5 primeras y de 3 casos especiales que pueden ayudarlos nos ayuda a tener una visión más global. La primera, la más importante de todas, ha sido BAF. Como ya dije, solo si ustedes buscan las primeras 10 empresas más importantes del mundo, la más importante del mundo, solamente BAF perdió esa posición exactamente después de la guerra, de la Segunda Guerra, cuando le destruyeron todas las plantas en Europa, entre 1945-49. Creo en el 50 ya habían retomado nuevamente el primer lugar, que no han perdido nunca y se han mantenido como una industria básicamente química petroquímica. Ellos operan en 190 países, tienen 390 centros de producción. Cabe destacar que BAF tenía en Venezuela 2 plantas, me recuerdo que era de pintura para carros. Ellos son el número 1 en el mundo de la pintura para carros. Y en Venezuela se vendían muchos carros en los años antes del debacle. La otra no me acuerdo, creo, no estoy seguro si eran elastómeros o otros, pero nunca, a pesar de que tenía plantas allá, nunca intentó meterse en la petroquímica en Venezuela. Tampoco creo que no queríamos que se metieran, sino que eso lo íbamos a desarrollar nosotros y cuestiones de esas. Entonces, entre las dos cosas, no sé si fue que no querían o que nosotros no queríamos, pero no hay duda de que BAF ha sido la número 1 durante toda la historia. Dow Chemical fue fundada en 1897, también igual que Carvay y DuPont, que fueron en los principios del siglo, en 1902, y la otra creo que 6, una cosa así. Dow ha contribuido mucho al éxito de la petroquímica aquí, pero desafortunadamente, si uno busca, y no sé si es por la forma de cómo se mueven las cosas aquí en Estados Unidos, pero si uno busca los éxitos de BAF, tiene que buscar bien profundo, porque lo que empiezan a salir son las demandas contra BAF. Ellos tuvieron una primera demanda que fue el gas Napalm B, que se usó en Vietnam, que usaron contra los vietnamitas, como gas
de alguna forma también le cayó a soldados americanos que después demandaron y pagaron una buena cantidad de dinero para salir del problema. Después tuvieron una demanda tan increíblemente grande de mujeres que se habían hecho trasplantes o de senos, implantes de senos, en base a silicón de Dow, que empezaron a salir con cáncer. Fueron tantas las demandas que Dow tuvo que entrar en Chapter 11, que como ustedes saben es una figura como estado de atraso en Venezuela, que te permite reorganizarte porque tú estás solvente, pero no puedes hacerle frente a todas las demandas a la vez. Gracias a Dios para BAF, pudo después de 2 años en Chapter 11, pudo demostrar técnicamente que el silicón no era el que había causado todos esos trasplantes y se salvó de ahí. Después fue con los herbicidas. Le cayeron tantas demandas por ciertos herbicidas, creo que las demandas llegaron, tuvo que cancelar casi $1 billón para salir de las demandas, y de paso salió de los herbicidas que se los vendió a Monsanto, que es una compañía dedicada a ese negocio específicamente. Pero está esparcida también por todo el mundo. Ellos están en 180 países, casi igual que BAF, y tiene 109 complejos alrededor del mundo, mientras que BAF tiene casi el triple. Después la tercera, es interesante que ese ExxonMobil, que nunca había estado en petroquímica, como dijimos, entró en petroquímica cuando los sauditas lo obligaron recientemente, pero han invertido tanto que hoy en día son la tercera. Está muy concentrada en polietileno y etileno y etilenglicol, que son C2, y aromáticos. Cuando tienen las plantas por ejemplo, en países desarrollados, en Europa, ahí no hay etano, entonces trabajan en base a aromáticos también. Ahorita están construyendo un cracker de 1.8 millones de toneladas en Texas. Tienen una inversión billonaria, 25 billones de unos complejos petroquímicos en India. Diseñaron unos crackers que pueden variar el insumo de la materia prima desde gas hasta petróleo crudo. Uno de ellos lo están construyendo allá en China. De esta forma pueden trabajar en función de cuál materia prima pueden conseguir más barata. Tienen 30 complejos a nivel mundial, y yo creo que aquí lo interesante es que llegó a ese lugar basado no totalmente, pero en 70 o 60% en el C1, C2. La cuarta es otra empresa que ya estamos entrando en las empresas que se han constituido a base de adquisiciones y tal. Es LyondellBasell. Lo primero extraño es que da la impresión que Lyondell compró a Basell. Basell es una empresa de los Países Bajos, de allá de Holanda, Bélgica. Es al revés. Basell fue que compró a Lyondell, pero no sé, le puso el nombre al revés por alguna razón económica, no sé cuál. Anteriormente Lyondell había adquirido a Arco, y Arco había adquirido a Millennium Chemical.
con todo esto, la parte química netamente, porque el Lyondell y Arco son empresas que vienen del sector petrolero, pero la que viene del sector petroquímico es Millennium Chemical, y con esto la han expandido y con esto tienen 48 complejos alrededor del mundo y trabajan como en 60 países. La última es la más extraña de todos, se llama Ineos. Esto es un caso, yo creo que único. Ineos era una compañía de ingeniería fundada en 1890. Tenía más de 100 años de compañía de ingeniería. Habían hecho real, tenían real, o tenían nuevos accionistas, no sé, pero decidieron entrar en la salirse de la industria química, de la industria de ingeniería, pues de empresa de ingeniería, y pasar a química, al negocio químico. Esta gente ha comprado, eso lo decidieron en 1998, hace 22 años. En este periodo han comprado 46 empresas químicas en estos 22 años. Tienen 194 plantas. Son la quinta en ganancia del mundo. Ahora, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo se maneja unas empresas tan 46 empresas distintas en 20 años? ¿Cómo la manejan? No sé, realmente ni me lo imagino, pero gastan muchísimo en propaganda, eso sí me he fijado. Ustedes, si los que les gusta el deporte, si ven el ciclismo, el mejor equipo de ciclismo del mundo es el de Ineos. Si ven la Fórmula 1 y ven la cámara que toma al piloto, que está atrás del piloto y toma el volante desde atrás, cuando ven la barra que tiene ahí de defensa en caso de un volteo de la broma, dice Ineos en el carro del Mercedes, que es el número uno, prácticamente ha sido el número uno en los últimos años, y no sé cuánto costará esa cosa. O sea que él gasta mucho en propaganda. Ahora, ¿cuál es la estrategia a largo plazo de esa empresa? No sé, porque que se sepa, no han fusionado las empresas, sino las han comprado y las han mantenido como empresas independientes en general, como todo. No es, algunas sí que son muy parecidas se habrán fusionado, otras no. Bueno, en conclusión de todo lo que hemos visto de la parte internacional, yo diría que lo primero es las capacidades que tú tienes para ser exitoso en la petroquímica. La petroquímica, como saben todos ustedes, es sumamente intensa en capital. Cada vez lo es más porque cada vez las plantas son más grandes, etc. Es necesario tener un capital importante. Segundo, no solamente es el capital, tener capital, sino tener acceso al mercado de capitales. Como estaba diciendo Juan, voy a usar como Fertinitro el como ejemplo de esto. Fertinitro costó $1.050 millones, 810 millones se levantaron en el mercado de capitales y 240 fueron la parte de los socios realmente. Es decir que nadie hace una planta de estas con su capital. Todos tratan de poner por lo menos 70 para arriba, de sacarlo de préstamo. Si no, es mucho más difícil no recuperar la inversión, tener un buen retorno si se usa todo con capital. O sea que el segundo que tiene que tener, perdón, capacidad que hay que tener
es la capacidad para definir claramente el proyecto desde un principio, no está cambiando las cosas, construirlo eficientemente como los demás, no es que vamos a ver que salga el presupuesto y el presupuesto está inflado o está, sino tiene que ser construir a la, perdón, igual que hacen los líderes de la industria, no solamente en costo, sino también en tiempo. Por ejemplo, el caso de nosotros tenemos un sobrecosto ya de entrada, que es que en las plantas nosotros no construimos los materiales y los equipos de la planta en Venezuela. Entonces ya anteriormente nosotros, cuando estaba bien la economía, por lo menos el 40% de casi todas las plantas era importado. O sea que ese 40% de costo había que sumarle los fletes. Ya por ahí había un sobrecosto. Y el tercero no solamente es el costo, sino el tiempo. Tiene que construirse en el tiempo y similar al que tienen las empresas líderes del mercado. Si no se cumplen esas tres cosas, el día que arrancas la planta ya estás en una desventaja grande. Y luego de construida, por supuesto, operar al 100% como se operan esas plantas, pues al 100% eliminando el tiempo de mantenimiento cada año, cada 2 años o cada 3 años, que cada vez se ha ido expandiendo más. Después hablaremos, pero el cracker que se iba a montar en Houston con Exxon se paraba cada 3 años. En lugar de los crackers originales que se paraban cada año. Entonces, hay que ser eficiente también en el mantenimiento, en todas las cosas. La selección de tecnología no es fundamental, pero es importante considerarla dependiendo del mercado que vas a abastecer. Y por último, que es lo más que es fundamental, es el acceso a los mercados. En este caso, es importante señalar que uno de los problemas que se le presenta a muchos de los productores es que el producto, si es en base a nafta, el producto viaja, los productos elaborados, los polietilenos, etcétera, tienden a viajar más costosamente que la materia prima. Entonces hay que analizar el costo de abastecer esos mercados muy claramente, porque eso es un costo que va a influir muchísimo también en el retorno de la inversión. En el caso del metano, eso es lo que estaba hablando era en el caso de la poliolefina. En el caso del metano sucede exactamente lo contrario. Creo que, como mencioné antes, que el gas cuesta muchísimo transportarlo, mientras que los otros dos productos, metanol y amoníaco urea, no cuestan tanto. Otras conclusiones que podemos sacar de lo que vimos, que la concentración de empresas se ha incrementado muchísimo y se ha hecho más competitiva, que ya mencionamos. Exxon y Sabic han pasado a ser, Sabic también está entre las 10 primeras, está de séptima o octava. Están básicamente, han llegado a esa posición en base primordialmente del metano y el etano, las ventajas comparativas que tenían allá y en Arabia Saudita, y después en base a crackers muy eficientes en otros lados que trabajan con nafta en países que no tienen metano. Trinidad, creo que me comí Trinidad cuando hablé de
que me comí, me salté las tres empresas que quería hablar. Vamos, voy a volver atrás un momentico con eso. Quería mencionar tres empresas de interés para nosotros que son distintas y como ejemplo. Una es Savic y después volvemos a las conclusiones, porque iba a hablar de las conclusiones de esta página. Savic que se inició en donde tiene sus ventajas comparativas, ahora ha avanzado también en otra, con algunos caracteres de nafta, pero básicamente se inició con el metano y el etano. Es la número 1 del mundo en urea, es la número 2 en el mundo en polietilenglicol, en 3 en polietileno, número 4 en polipropileno, y todo basado en los sectores donde tiene realmente, principalmente donde tiene en esos casos ventaja comparativa. Trinidad y Tobago, con un caso totalmente distinto a todos los casos. Trinidad y Tobago comenzó buscando petróleo alrededor del país. Pensaba que debían tener mucho petróleo si Venezuela tenía tanto petróleo, pues nunca encontraron petróleo, lo que encontraron fue unas grandes cantidades de gas y no sabían qué hacer con el gas. ¿A qué hacemos? Llegó un profesor universitario que, por cierto, lo conocimos, fuimos una vez a visitarlo, 3 de PDVSA, allá a su oficina. Nos atendió en la universidad, era presidente de la sociedad que manejaba todo el gas en Trinidad, pero nos atendió en la universidad con escritorio lleno de libros y todo, y realmente fue un tipo muy inteligente. Se le ocurrió hacer lo siguiente, vamos a contratar una compañía que nos va a producir el gas, una petrolera, y le vamos a pagar tanto, tal. Y se voltearon, vamos a hacer infraestructura, empezaron con un complejo, hicieron la infraestructura, vamos a hacerle una planta de desalinización de agua, muy eficiente la planta, y vamos a hacerle electricidad y le decimos aquí están estos terrenos para el que quiera invertir aquí, y la condición de venta del gas es una que variaba de proyecto, dependiendo del proyecto. Se le daba un precio de gas que él aseguraba, dependiendo del proyecto, al inversor que por lo menos podía hacer un break-even monetariamente, o sea que no iba a perder, que no iba a tener déficit de caja, en otras palabras, a un precio de gas que si el precio llegaba a ese punto, no le cobraban nada. Pero el día que el producto de él empezaba a subir de ese punto de inflexión, repartían, dependiendo, variaba de un producto a otro, pero repartían entonces el ingreso adicional, una cosa así como en el caso del amoníaco, era como 35 para el inversionista y 65 para Trinidad. Es decir, era como un seguro para que compraban para no perder, no quedar déficit, no tener déficit de caja, pero que lo pagaban cuando tenían plata, no cuando no tenían plata. Con esa idea, que por cierto la copiamos para Fertinitro y después para los metanoles la cambiamos también usando esta misma idea.
Trinidad y Tobago logró hacer 4 plantas de GLP, 11 plantas de amoníaco, 7 de metanol, un complejo de soluciones One melamina. Soluciones One es un producto o un fertilizante One 32, se llama exactamente, que es líquido, que es una urea en solución. Y la melamina es la solución de urea, se le mete más amoníaco y se hace melamina. Pero todo eso es un complejo de una planta amoníaco, urea, de ácido nítrico, que ácido nítrico es amoníaco con oxígeno, de nitrato de amonio, que es ácido nítrico con más amonio, y después lo mezclan con la solución One, es una solución de urea, amonio nitrate. Y la melamina es lo mismo, pero le meten a la solución de urea, le meten ahora amoníaco. Son como 5 plantas y han sido muy exitosos con eso también. Y además de todas esas plantas químicas, se montaron 4 siderúrgicas. Para los que le extraña, las siderúrgicas consumen tanta energía que es más importante la energía que el hierro, el costo del hierro. Entonces prefieren llevar el hierro hasta allá y el hierro bruto, pues, y tratarlo allá. Con eso lo montaron, y el éxito, muchos dirán, bueno, pero eso se lo llevan todos los inversionistas, ¿no? Le queda, los apuestos, le queda todo. Con esa idea, Trinidad ha pasado a ser el tercer PTB per cápita de América, solamente superado, por supuesto, por Estados Unidos y Canadá, y es más alto que el de Chile, que es el cuarto. Hay que quitarse el sombrero con esta gente pensando distinto. El caso Formosa lo leen en aras del tiempo, que se nos va a pasar. Entonces, de las conclusiones que estábamos diciendo, que cada vez son más competitivas las empresas. Exxon y Sabic están básicamente han hecho su éxito inicial en metano y etano. Trinidad es, es, es un ejemplo para que los que piensan distinto a la manada les hagan caso de vez en cuando. A veces hacen loquera, pero a veces tienen buenas ideas, como es el señor este. Y el caso Formosa es que Formosa no es un ejemplo para nada. Formosa, digo rápidamente, está en Taiwán. Taiwán los chinos dicen que es de él. No, Taiwán no es un estado, no están las Naciones Unidas, pues los chinos se oponen porque dicen que es él. Se ha mantenido porque los occidentales tienen bases allá, y el señor Chiang Kai-shek, el último emperador, que es el que llegó con 5 o 6 millones de personas allá, se le ocurrió allá en una idea de montar maquilas e integrarse al revés. En vez de pasar del etileno a los polietilenos, venía integrándose al revés, pero gracias a que tenía una cantidad de gente muriéndose de hambre, y lo apoyaron los occidentales, pero no es la manera de desarrollar una industria. Bueno, vamos a entrar en la parte venezolana. Lo dividí en 4 o 5 partes. La primera es la época del IBP. El IBP fue construido con una filosofía ineficiente totalmente. Estaba basado en que las plantas primarias, como son más grandes y más costosas, entonces las hacía el Estado para que los privados no gastaran tanto. Y después se hacían las plantas, los privados hacían diversas plantas aguas abajo.
conceptualmente eso rompía con la integración natural que existe en todos los complejos petroquímicos, que la mayoría de los complejos petroquímicos son de propiedad de la misma empresa, de forma que no están ni llevando contabilidad entre plantas, ni discutiendo precios entre plantas, etcétera, etcétera. O sea que eso es un esquema ineficiente. Además, fueron plantas de baja economía de escala, hechas para la demanda venezolana. En Venezuela existen muchas plantas de ese tipo, igual que en el resto de Latinoamérica. Eso viene de una idea que tenía un economista peruano, Raúl Previs, o bueno, algo así, que avalado por el Banco Mundial, del desarrollo endógeno, que hasta Chávez hablaba del desarrollo endógeno, que era que tú cerraras tu frontera y construyeras las plantas para tu país, pero eso no tiene sentido, ¿no? Aislarse del mundo. Y en Sudamérica hay muchísimas plantas que se hicieron con esa filosofía, que era upada por el Banco Mundial, entre paréntesis. En todo esto originó de las ineficiencias y la baja economía de escala y todo eso que tenía la petroquímica de eso, que el IBP perdiera dinero por toda su vida, desde 1957, cuando fue fundada por Pérez Jiménez, hasta 1973. Perdió en todo este periodo. 1977, 83 fue el periodo de reconstrucción. Aquí, pues, había un acuerdo nacional que no debería seguir eso así. Votaron más de, a mí me dijo alguien que eran más de 1,000 personas que habían votado un viernes, que no vinieran el lunes. Estaba sobrepoblada el IBP, además manejada por el Ministerio de Relaciones de Energía y Minas, perdón, que no sabía, ¿no? Que no sabía, en ese momento creo que era de Fomento, que no sabía del negocio tampoco. Entonces, hubo un acuerdo nacional de que había que cambiar eso. Se le pasó a PDVSA contra la voluntad del presidente de PDVSA, pero lo absorbió y mandó gente para allá, buscó asesores internacionales para allá, votó a un gentío y tardó 7 años para reconstruir, para que diera por primera vez ganancia el IBP, perdón, en este caso ya Pequibén. O sea que pasó como 17 y 7 años más, 24 años dando pérdida. Pequibén en 1984 empiezan las ganancias, deciden expandir que la expansión se hiciera. En ese año fue que entré yo a Pequibén. El nuevo, hubo un cambio de presidente, se creó el Departamento de Nuevos Desarrollos. Fue cuando vino Juan Sabo a Pequibén, y se trató de hacer una gran cantidad de proyectos. Muchos no dieron. Parte de la razón de que no daban los proyectos es por lo que yo estaba hablando antes, que la nafta, lo que son en base a nafta, es mucho mejor hacerlos en el sitio de donde está el mercado, porque la nafta cuesta transportarla mucho menos que los productos aguas abajo. En el caso del que estaba hablando con Juan hace rato, del caso del proyecto aromático,
costo de la nafta, llevarla de Venezuela a Estados Unidos, en ese momento era $10 y el costo de los productos, del promedio de los productos pesados de acuerdo al volumen, era como $27 en exportarlo. Por eso es que ese proyecto se canceló. Al principio empezamos porque íbamos a usar el benceno para hacer estireno, pero cuando se canceló ese proyecto ya no tenía mucho más sentido, incluso antes tenía más sentido hacer el proyecto en Champlin, en las refinerías de PDVSA allá en Estados Unidos, y traer el benceno y vender los otros allá, que hacerlo en Venezuela y transportar los derivados que costaba transportarlos más que el benceno. Pero bueno, entonces se estudiaron muchísimos productos, se hizo una organización de nuevos desarrollos completa y quedaron muy pocos proyectos de eso. Se hizo Pralca, se hizo Resilin, no me acuerdo qué otro proyecto se hizo, pero no hubo grandes avances. En 1900, en esa época ya veníamos, de 1984 a 91, venía planificación con la idea de que debíamos cambiarnos al focalizarnos en el C1, C2. La empezamos a vender a mitad de eso. Dio la casualidad que en el 92 vino un nuevo presidente a Pequibén, que se interesó en entender todo esto que estamos hablando y entendió de que debíamos cambiar o focalizarnos en el C1, C2. Eso originó que se hicieran los metoros, supermetanol, el MTB, se hiciera amoníaco urea y se planificara el proyecto que resultó con Exxon, que originalmente habíamos empezado con Mobil, pero terminamos con ExxonMobil, que era un cracker de 1 millón de toneladas basado todo 100% en etano, que se canceló cuando llegaron los chavistas y se empeñaron que metiéramos en el negocio a los indios, a la gente de India, en el negocio, en la sociedad de Exxon y nosotros. Recuerdo lo que le dijo el vicepresidente de Petroquímica de Exxon al ministro de Petróleo. Le dijo, usted me está diciendo a mí que le dé mi tecnología a esos señores que se copian hasta el modo de caminar. Te lo dijo en inglés. No sé, ese proyecto se canceló. Hoy en día no se sabe si está el etano. Si está el etano, ese es un proyecto que sin lugar a dudas tendría una ventaja comparativa importante. La Pequibén actual, si aquella se tardó 7 años en ponerla en negro, o sea, ponerla en positivo, esta no sé, que en aquella época las plantas tenían 15 años como máximo, entre 10 y 15 años, yo diría todas las plantas cuando PDVSA tomó a Pequibén. Ahorita esas plantas tienen 50 años. Yo me temo que muchísimas de ellas están obsoletas desde el punto de vista tecnológico. O sea, la eficiencia ha cambiado tanto. Un buen ejemplo es Fertinitro versus la planta de amoníaco que existía en el Tablazo, que era de esa época. Y estamos hablando de Fertinitro del año 98. El consumo por tonelada producida, consumo de gas por tonelada producida en la del Tablazo era 47, Fertinitro por tonelada era 23. Y en eso que en la materia prima sigue siendo exactamente lo mismo. Toda esa eficiencia viene de los servicios. Y todas estas plantas, los servicios son de esa época también. Pero bueno, habrá que ver. A la industria petroquímica hacia el futuro, yo creo que
los proyectos que van a dar, sin lugar a dudas, son los basados en metano, siempre que esté el mercado. Sé que en el mercado de amoníaco urea, yo hice un estudio en el año 1914 para una empresa y todos los países de América, salvo Trinidad y Venezuela, estaban importando amoníacos. La suma, el déficit en ese momento era 6, cuando hicimos Fertinitro era como 9, 10. Y todavía estaba ahí. Y el suplidor de ese déficit venía del mar Báltico, de Rusia. O sea que a quien desplazaríamos sería fácil de desplazar. Lo que habría que hacer es lo que se hizo en el caso de Fertinitro. Se armó un equipo de mercadeo que compraba en el mar Báltico y empezó a comprarlo cuando se empezó a construir Fertinitro, y después cuando empezó a producir Fertinitro simplemente dejamos de comprar y lo sustituimos por Fertinitro en lugar del mar Báltico. Proyectos de metanol, si está el mercado, va a dar, pero recordemos que hay 6, 7 empresas de metanol en Trinidad. Está la primera y la tercera más grande del mundo, entre ellas. Están las 2 de nosotros también. Habría que ver, habría que hacer un buen análisis de mercado. Y lo mismo con el 132. Con el etileno hay que esperar a ver si hay etileno cuando se recupere la producción petrolera y qué capacidad se pudiera montar. Yo creo que con eso hemos cubierto casi todo. En el escrito hay más detalles y más comentarios, pero creo que lleguemos hasta aquí y dejemos, veamos qué preguntas hay. Espero haber sido suficientemente claro, porque vimos mucha información. Gracias por la paciencia a todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor Enrique. Gracias. Tenemos... Sí, lo escuchamos. No te iba a decir gracias por lo de profesor, pero nunca he sido profesor. Pero hoy es nuestro profesor. Hay unos comentarios en el chat y hay una pregunta de Amenji. Dice, ¿crees que el modelo de negocio diversificado implementado en Arabia Saudita con SABIC es un buen ejemplo a seguir para Venezuela? ¿Considera viable la integración refinación-industria petroquímica en Venezuela? Directamente para la exportación de olefinas, ¿cree que es viable operar un reformador como el de Refinería Cardón en modo BTX, reformulando las mezclas de gasolina con alquilato y oxigenados versus reformado? Ok. La primera pregunta de si SABIC es un buen ejemplo, indudablemente que sí. SABIC comenzó con el C1. De hecho, SABIC es el número 1, creo que en MTBE y de los, del socio SABIC. Exxon es el número 1 de urea. Es evidente que en el C1, si tenemos gas a $1, vamos a estar claros, $1.50, sí tenemos un gran chance en ese mercado, sobre todo en el de urea. El de urea es el producto químico más más producido y utilizado en el mundo. Además, la urea tiene la gran ventaja sobre todos los otros productos descendientes del petróleo, o sea, de que es el único que se puede decir que es prácticamente limpio, porque cuando tú haces amoníaco, tú quemas gas y salen 2 cosas, el amoníaco y el CO2. Y resulta que la urea tú la haces
exactamente con la corriente de CO2 y la corriente de amoníaco que las vuelves a llevar a otro, la vuelves a tratar. Y entonces el CO2 se lo come, se une, sale en la urea. O sea que es uno de los pocos, o que yo sepa, creo que es el único, que quema gas en su alimentación, pero no expulsa CO2. Entonces, además de eso, es un producto que viaja y que sube todos los años sube todos los años más o menos al 1%. Son 150 millones de toneladas que se producen. El 1% de 150 millones de toneladas es una planta o un complejo de fertilizantes del tamaño de Fertinitro. El Fertinitro no es una planta, son dos plantas de escala mundial. De hecho, cuando se arrancó Fertinitro era el centro más grande del mundo de producción de urea. En ese no tengo la menor duda. En el metanol también hay oportunidades desde el punto de vista, vamos a decir, de costos, etcétera, pero hay 9 plantas en esa zona, ya en esta zona del Caribe, pues entre Trinidad y José. Hay que ver dónde está el producto, pero el metanol también viaja bien, viaja en barcos muy grandes, entonces no es tan costoso. Con los otros hay que analizarlo caso a caso, porque normalmente los que son derivados de petróleo, de la refinería, como la nafta, en el caso de la nafta, viaja mucho mejor la nafta que los productos que se elaboran. Entonces, si los productos que se elaboran son para la exportación, normalmente no, los números no te dan. Si tienes un mercado interno, sí. Muchas veces pudiéramos tener petroquímica. Hay que tener la petroquímica donde te produzca dinero. A lo mejor en el caso del proyecto aromático, sería lo mejor llevarlo a hacerlo en Champlin y traerse el que necesitas para acá. Si es bajas estireno, traerse el benceno, porque aquí no hay demanda en general para todos esos productos. Entonces, y el costo de transportarlo es mucho más que la materia prima, que es la nafta. En ese sentido, es preferible hacerlo en la refinería nosotros, pero allá, pero no aquí. El objetivo es hacer dinero para el país y no que se hagan necesariamente aquí. Dígame. Gracias, profesor. La próxima pregunta es de Samuel Castellanos. ¿Por qué cuando se visualizó el proyecto de Fertinitro en José, no se pensó en realizar urea perlada, que es bastante demandada? Claro está, esta urea solo se producía en Ana María Campos y al no producir en Ana María Campos podíamos equilibrar la demanda en Morón y José. La urea granulada es el principal consumidor. Pocos países tienen urea perlada. La urea granulada cumple todas las funciones y es la más usada en las mezclas de fertilizantes que se hacen en las mezclas físicas de fertilizantes para ajustarse a los suelos de acuerdo con la característica de cada sitio. Perfecto. La próxima es de Rafael García. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el futuro impacto en las nuevas tecnologías verdes, la descarbonización y el carbón net cero en la industria petroquímica? La industria química va a ser afectada, sin lugar a dudas, unos más, otros menos. Como dije, el caso de la urea va a ser el que va a ser menos afectado de todos los productos químicos. Pero sí va a tener efecto a medida que se va bajando. Teoría que dicen que
petróleo va prácticamente hacia el futuro quedarse donde está en los yacimientos. Pero no sé cuándo, no sé cuándo, eso depende de muchas cosas, pero la tendencia es esa. Ok, continuamos. Francisco Juárez comenta, el que no tiene emisiones de CO2 es el metanol, se consume en el proceso. En los trenes de amoníaco urea sí hay emisiones de CO2. No, el metanol produce, el metanol ve la fórmula. El único producto, el metanol no lo consume en el proceso, lo consume, el metanol no tiene, ve la fórmula del metanol y no tiene carbón, el de la urea es el que tiene carbón, que es el que viene del CO2. Continuamos. Alexander Coleta, ¿qué futuro ve para las empresas mixtas en la petroquímica venezolana? ¿Qué tan complicado será arrancar de nuevo las plantas después de una parada tan larga? Bueno, ya me refería a eso. Le dije que las plantas son sumamente viejas y di un ejemplo de lo que es el cambio, no en tecnológico, ni siquiera tecnológico, sino en los servicios. Y cuando comparé Fertinitro, que consumía un total entre servicios y materia prima de 23 millones de BTU versus la del tablazo que habíamos cerrado, Nitroven, que se llamaba, que consumía 47 millones, o sea, el doble. Todas esas plantas pueden estar, una cosa es que produzcan y otra cosa es que sean eficientes y rentables. Esas plantas tienen muchos años y va a ser difícil. Habrá que ver una por una, pero yo creo que muchas de ellas no van a pasar una prueba de eficiencia tecnológica. Cuando llamo eficiencia tecnológica puede ser que produzca, pero que no sea rentable, porque las nuevas son mucho más eficientes y consumen menos servicios, etcétera, y son de mucho mayor escala que esas plantas que tienden a tener bastante más, algunas de ellas bastante más de 50 años. Perfecto. La próxima es de Eugenio Montoro. Felicitaciones, Enrique, por la interesante presentación. Si suponemos que ocurre un cambio político mayor en el 2022, ¿cómo vería la industria petroquímica en el 2042? Mira, Eugenio, es difícil saberlo, o sea, depende, primero que nada, tenemos que ver dónde va a estar la industria petrolera. Si va a haber bastante gas o no. Si hay bastante gas, se puede hacer proyectos, como dije, amoníaco, urea sobre todo, y algo de metanol, sí, pero no, amoníaco, urea sí sé que va a seguir creciendo la demanda porque eso está atado a los alimentos y la población sigue creciendo. Entonces, y hay muchas plantas ineficientes. En amoníaco, urea hay más plantas ineficientes que en ningún otro producto de la petroquímica. El motivo es que muchos sitios o países en desarrollo que encontraron algo de gas, lo primero que decían, vamos a la, ¿cómo se llama? Vamos a producir nosotros nuestros fertilizantes para tener la autosuficiencia en la comida y tal. Y con ese cuento montaban plantas. Esas plantas, la planta amoníaco y urea no están en los complejos normalmente, sino están cerca donde están los campos de gas. Entonces montaban una planta de amoníaco urea que no sabían, no sabían operarlas, etcétera. Y eso ha hecho que si tú buscas la eficiencia de todas las plantas que se montan en el mundo de los diversos productos, el más ineficiente en promedio es el
el de amoníaco urea, porque hay muchas plantas que se han montado en sitios que no sabían operar y las han operado mal y tal. Y todas esas plantas, después que las operan mal, es muy difícil que se corran a capacidad. Entonces, el amoníaco y urea no tengo ninguna duda de que puede haber. El caso del etileno, habrá que ver si Juan Sabo, por ejemplo, puede decirnos mejor que nadie si se va a recuperar en los campos, porque el etano no está en todos los campos, son algunos pocos campos que tenían etano. Y si va a haber etano para hacer etileno. De resto, veo difícil, y quizás algún proyecto Soluciones Juan, que eso se usa precisamente en los países desarrollados, que tienen tractores mucho más eficientes, inyectan la solución en la tierra, igual que a veces también inyectan amoníaco directamente en la tierra, pero eso nada más sucede aquí en Estados Unidos y en Europa, que tienen equipos muchísimo mejores y campos normalmente muy bien desarrollados. Profesor Enrique, última pregunta de Ulises Heredia. Buenas tardes, gracias por la excelente ponencia. Considerando el mercado sudamericano, ¿sería rentable la producción de BTX en nuestro país? ¿Qué tecnología ofrece la mayor razón de los mismos? De tecnología, yo no soy tecnólogo, yo sé del negocio macro, no del micro, ni sé operar tampoco. Pero del BTX he hablado. El problema del BTX es que la nafta viaja mucho mejor que, cuando digo viaja mucho mejor, es que cuesta mucho menos transportarla que los derivados. Entonces, si vamos a decir que si tenemos un mercado que va a consumir todos los productos, lo que sucede normalmente que la gente de ese mercado compra la nafta y hace su producto. Si tenemos parte de los productos, Venezuela, el BTX se cubre con la demanda completa, se cubre con la plantica que estaba en el palito, si es que opera también. A lo mejor eso tampoco opera ya. Entonces a lo mejor se pudiera tratar de buscar algo, pero a conciencia de que si hay un inversionista allá que está pensando en eso, que tiene la oportunidad de montar en la planta de BTX, vamos a decir en Chile, ese inversionista va a llevar la nafta hasta allá y va a producirlo allá. Y le va a ser mucho más rentable que montarla en Venezuela y llevar los productos que cuesta transportarlos más del doble de la materia prima. No sé si me expliqué bien, pero esto lo he explicado varias veces. Sí, hay muchas palabras de felicitaciones. Gracias por compartir su conocimiento. Gracias por el viaje en la historia de la industria petroquímica. Ulises Gerardo, que fue quien formuló la última pregunta, dice, sí, gracias por la buena orientación. Profesor, en aras del tiempo, vamos a culminar la presentación, no sin antes darle la palabra a nuestro coordinador, Juan Sabo, quien quiere dar unas palabras de cierre. Le agradecemos mucho su presentación, el tiempo que nos dedicó hoy, y el resto de las preguntas que continúan entrando en el chat se las vamos a enviar por correo para que usted tenga a bien poderlas contestar. Adelante, profesor. Yo les voy a mandar el escrito, te lo voy a mandar a ti, Mariel. Sí, la mayoría son de nuestros estudiantes y se las podemos hacer llegar. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, por la invitación, y un gran abrazo para Juan. Adelante, profesor Juan. Ok, gracias Enrique, muy interesante tu ponencia. Yo quería hacer dos acotaciones. El primero, más que todo para los alumnos del programa, de que es interesante que en las últimas 2 semanas hemos visto 2 exposiciones en más o menos el mismo tema,
el que acabamos de oír de Enrique y el que oímos la semana pasada de Irina Quijada. Y ustedes, es interesante, y por eso son tan buenas estas conferencias, ustedes vieron que hay una visión bastante diferente entre las dos presentaciones. Mientras Enrique nos decía que, por ejemplo, BTX no es rentable porque la nafta viaja mejor que los productos, Rina nos decía que la economía en sí de la planta no es el decisor completo. Tiene que ver con que dónde se puede o hay limitaciones ambientales para construir plantas, ver que una planta de BTX en, vamos a ir en Paraguaná, donde tú tienes ya todo el terreno y todo el servicio y tal, que es una expansión y no un proyecto grassroots, y las políticas gubernamentales en cuanto a materias primas y ese tipo de cosas, pues también son componentes, y por eso Rine decía, a diferencia de Enrique, de que plantas viejísimas de tecnología muy obsoleta pueden estar operando por las condiciones del entorno alrededor de ella. Entonces, me parece interesantísimo que ustedes, alumnos de ese curso, comparen las dos posiciones y vean que hay muchas formas de interpretar las realidades del mercado y de la situación del país. El otro que sí lo quiero aclarar porque Enrique hizo el comentario que fue el tiempo que yo estaba allá en Pequibén, cuando empezó la expansión de la petroquímica, después de llegar a ponerlo en positivo los balances. Es correcto, eso fue alrededor del año 86, comenzó la expansión en 87, y en el primer periodo de expansión se hicieron una cantidad enorme de proyectos. Yo creí entender del comentario de Enrique de que no fue así, pero se hicieron 8 o 9 plantas nuevas y se le puso los pantalones largos a la petroquímica. Después, cuando se identificó que no se quería hacer más proyectos que no estaban basados en C1 y C2, bueno, después de eso se hicieron muy pocas plantas y después, bueno, vino la debacle nacional. Pero cuando se quiso crecer el petroquímica, se creció enormemente y casi se multiplicó por 10 en toneladas métricas la producción desde una planta grande doble fina hasta las 2 plantas de metanol y MTB se hicieron en esa época, incluyendo, como él mencionó, Resili, Pralca, polipropileno, MBC, una cantidad de plantas. Entonces, yo sí quería que vieran que cuando la petroquímica se propuso crecer, fue muy exitosa creciendo. No, sí, no tengo duda de eso, Juan. Lo importante era que casi todos esos proyectos eran para el mercado interno. No. Para el mercado interno, algunos. Resilin, metanol, MTB, eran todos para exportación. Los de José sí son todos para exportación. Sí. Eran los que se hicieron en el tablazo. Algunos eran casi todos para el mercado interno. Pero Resilin, por ejemplo, fue para el mercado de exportación de polietileno lineal. Pero bueno, está bien. Lo que quiero decir que cuando hay la determinación de la empresa o del gobierno de crecer, se puede hacer aunque las economías internas del proyecto no sean apropiadas. Yo inclusive quiero hacer una acotación interesante para Venezuela. Cuando Conoco decidió asociarse con Maravén para hacer el primer proyecto de la faja, las economías no daban. Resulta que el presidente de ese tiempo de Conoco era un hombre visionario que vio que el futuro, eso sí iba a ser un proyecto rentable, y aceptó y firmó y se hizo la planta, y esa planta produjo, bueno, hasta que se expropió, pero la planta sigue siendo una planta económica y que produce ingresos para el país. Entonces, es importante que veamos las dos formas de ver para que no nos precipitemos en hacer cosas que no tienen lógica, pero tampoco nos quedemos sin hacer nada porque no creemos en que tenemos la capacidad de hacerlo. No, estoy de acuerdo contigo. Hay que analizar caso por caso.
porque hay muchos casos Así es. que tienes unos productos, sí, y la planta produce varios productos y uno sí, otro no, entonces ver cómo lo maneja. Así es. Pero Así es. donde estamos seguros que nos va bien es en el C1, C2, porque tenemos, si volvemos a levantar la producción como estaba, por supuesto, es donde tenemos claramente una ventaja comparativa. Sí, nosotros, como yo les mencioné a los alumnos y a los que asistieron, en los planes o la potencialidad petrolera es enorme. Tenemos la ventana de oportunidad y los recursos en el subsuelo para poner Venezuela otra vez a producir 3 millones de barriles y 14, 15 billones de pies cúbicos de gas por día, pero esa eventualidad pues depende mucho del desarrollo político que tome el país. Así es. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Tenemos otra conferencia, gracias Enrique, tenemos otra conferencia la semana que viene, que María Estela les mandará los datos, la información con respecto a eso, y esperamos verlos aquí reunidos la semana que viene. Enrique, estás invitado siempre a asistir a estas conferencias. Ok, gracias Juan. Yo oí parte de la conferencia de Rina. Rina tiene una visión muy comercial de eso. Sí, ¿Okay? Así es. Ella siempre estuvo en comercio y una cosa es cuando tú vendes y otra cosa cuando tienes que ver los números y el retorno y la cuestión. Yo siempre estoy en el lado de que veo los retornos. Para mí eso es lo más fundamental. No es venderlo, sino cuánto estamos ganando. Por eso que mencionaba que precisamente que hay que oír todas las formas de analizar la cosa, y ese es el beneficio de este ciclo de conferencia. Perfecto. Muchas gracias bueno, a ustedes por la invitación. otra vez gracias a todos y un placer. Esperamos aquí la semana que viene verlo. Gracias a todos. Enrique. Un abrazo a todos. Feliz tarde para todos.